vamos a terminar con este estudio que comenzamos hace 2 semanas y pues, como corolario vamos a ver esta tercera parte acerca de este estudio que se llama Comenzar y Terminar. Vamos a ser breves, ¿verdad? Porque hay que preparar el carbón y ese siempre toma tiempo. Bueno, una de las cosas que suelen ser muy divertidas, ¿verdad? Cuando platicas con los niños, es preguntarles qué quieren ser cuando sean grandes. Surgen cosas tan diversas que van desde querer ser futbolista hasta astronauta, pasando por una gama infinita de cosas muy locas. Todos pasamos por esa etapa de niños que se caracteriza básicamente por la indefinición, por no saber qué hacer, por no estar seguros de nada y por la necesidad, por otro lado, de ser conducidos, guiados y cuidados por nuestros padres. Pero esta etapa, aunque hermosa, debe ser una etapa de transición. Todos los padres esperamos que llegará como un proceso natural el que nuestros hijos entrarán en una etapa de madurez donde las decisiones las tomarán ellos. Y en el mejor de los casos, ya siendo grandes, ya siendo adultos, jóvenes, en el mejor de los casos te preguntarán tu opinión acerca de algunas cosas. Y si lo hacen, pues será muy gratificante, ¿verdad? Poder compartir tu punto de vista y tu experiencia con ellos, sin otro interés más que pues, el de querer lo mejor para tus hijos. Pablo decía, y no es que se estuviera refiriendo a su infancia en Tarso, sino más bien diciéndolo dentro de un enfoque espiritual, decía en 1 Corintios 13:11 lo siguiente. Decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. A esta altura de nuestras vidas, ya no podemos hablar, pensar, ni juzgar como niños. Los gateos, balbuceos e infantilismos hace tiempo que debieron quedar atrás. Ahora debemos actuar como adultos y asumir las responsabilidades de una persona adulta que tiene claros y firmes los conceptos de su fe. Y si no es así, ¿verdad? Para eso estoy yo, para explicarte y guiarte a través de la palabra y que puedas entender lo que Dios quiere que entiendas perfectamente y sin ninguna sombra de duda. Y esta mañana yo te pregunto, ¿qué es lo que quieres? ¿Está en tus planes servir a Dios? ¿O lo sigues pensando? ¿O ni siquiera es tu intención? Anteriormente, habíamos visto que Pablo quería básicamente terminar su carrera, su ministerio de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Y para llevar a cabo este trabajo,
dedicó toda su vida hasta su muerte. Esta mañana te invito a que analicemos juntos los puntos de vista de algunos hombres de Dios que también asumieron como proyecto de vida servir al Señor. Sin duda, dentro de estos destacados personajes que determinaron servir a Dios con todo su corazón, está David. David, pues como todos ustedes saben, ¿verdad? En su adolescencia, como trabajo, él tenía el ser pastor de ovejas. Y desde muy joven, el profeta Samuel le dijo que él sería el próximo rey de Israel. Pasaron muchísimos años para que esto sucediera. Y cuando reinó, él tuvo la habilidad de unificar a Israel con Judá, que para entonces, pues, habían estado divididos. No solo se convirtió en un guerrero perseguido por el rey Saúl, sino que también fue el músico, fue un buen músico, ¿verdad? Que en su juventud tocaba el arpa para calmar al rey. De hecho, él compuso una gran parte de estos poemas cantados llamados los Salmos. Y aunque, pues a través de toda su vida, nosotros podemos ver que él pasó por grandes luces y profundas sombras, Dios le dijo que de su descendencia vendría el Mesías. Ya al final de su vida tomó un buen paso y de una forma tan excelente que Dios se expresó de él diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Nosotros podemos leer en el Salmo 27 que él escribió, en el versículo 4, lo siguiente. Dice así: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Aquí David nos dice: una cosa pido. Él, siendo rey, hubiera podido pedirle a Dios muchas cosas, pero se enfocó en las que no se ven ni se tocan, en las que duran para siempre, en esas cosas de las que hablamos, en esas cosas de valor eterno. David quería expresar que su gran anhelo era ir al cielo. Él sabía que ese era un lugar de perfección y de gozo perpetuo, no solo por lo que es en sí mismo, sino porque en él estaba Dios, y deseaba deleitarse y meditar por siempre en la perfección de su Señor. Algo que sin duda él ya había comenzado, algo que llevaba a cabo dentro de su vida diaria, y que él lo veía como un privilegio y un deleite perpetuar esta costumbre allá en el cielo. Algunas personas creen que nadie puede asegurar que hay un cielo, porque nadie ha regresado de ahí para confirmar su existencia. Pero sin duda se equivocan. Pablo les dijo precisamente a los corintios que él
era un testigo de la existencia del cielo porque él había sido llevado allá. Y él contaba que lo que había visto en este lugar era tan grande y sublime que no era posible expresarlo con palabras. Y dice en 2 Corintios 12, del versículo 1 al 5, lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, y entonces ahí él está hablando de sí mismo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Según nos explica la Biblia, es el lugar donde vive Dios. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Así que aquellas personas que dicen que no hay ningún testimonio de alguien que haya ido al cielo, pues se equivoca, ¿verdad? Porque aquí Pablo nos está expresando que él fue allá, pero él conservaba esto como algo para él, en humildad, como en algo en lo que él no se gloriaba, sino más bien decía, me glorío en mis debilidades. El cielo, entonces, no solo es una promesa de Dios, sino es algo tan real que fue motivo de la muerte de Jesús, así como lo consigna Juan en su Evangelio en el capítulo 14 del versículo 1 al 4, donde Jesús dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. En estos versículos, ¿verdad? Jesús, ya casi en el término de su ministerio, quiere afirmar nuestra esperanza. Nos quiere dar consuelo, quiere quitar la angustia que hubieran podido tener y que confiemos en Dios. En primer lugar, nos dice que para ir al cielo debemos creer en Él. Nos dice también que el cielo es un sitio amplio con cabida para muchas personas. Y también nos dice que es un lugar preparado especialmente por Jesús para recibir a sus hijos, a los cuales Él tendrá el gran gozo de llevarlos a ese lugar donde Él está ahora un día. Por esta razón, Jesús termina diciendo, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No le está hablando a personas neófitas, no le está hablando a personas que no hayan escuchado esto antes, sino les está dirigiendo estas palabras a sus discípulos y les dice, ustedes ya conocen el camino que lleva a donde voy. Y por si esto no fuera claro, en el versículo 6, más adelante les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él está confirmando estas palabras que han sido motivo de todo su discurso durante un poco más de 3 años.
Y les está diciendo que a cada persona que ha confiado en Jesús y en su obra, a cada persona que ha reconocido su pecado y aceptado el perdón de sus pecados, a todos aquellos que lo han recibido en su vida como Salvador y Señor, a todos los que creerán en su resurrección, se ha entendido que Jesús es el camino, la verdad y la vida. A todos ellos, a todos los que hayan hecho esto, entonces les dice que ya tienen la vida eterna. De tal forma que no solo podemos tener la certeza de que el cielo existe, sino también podemos tener la seguridad de que podemos llegar a él. Desde luego, estando ciertísimos de que no es por nosotros mismos, ni por nuestros méritos, ni por nuestra linda cara, ¿verdad? Ni por nuestras obras, sino por medio de Jesús y de su muerte en la cruz. Ahora, como les dije la semana pasada, quizá tú ya creíste, ¿verdad? No sé hace cuánto tiempo, ya eres salvo, ya tienes tu boleto al cielo, ¿verdad? Ya te dieron tu pase de abordar y solamente estás en la sala de espera a que te llamen para tomar el vuelo hacia allá. Tú ya estás salvado, pero ¿has pensado en los demás? ¿Has pensado en tus hijos, en tus amigos? ¿Ya les hablaste de Jesús? Tal vez digas de ellos, no, es que son unos burlones, son unos ateos, son unos materialistas, son unos incrédulos, escépticos, pecadores, etcétera, etcétera. No sé qué sean. Pero precisamente por ser lo que son, deberías darte cuenta que necesitan conocer el Evangelio de la gracia de Dios. Ellos, al igual que pasó contigo, necesitan ser conducidos al cielo. Necesitan escuchar cuál es el camino de salvación. ¿O qué acaso ya se te olvidó que tú también eras un pecador, un necio, un ciego, incrédulo e ignorante de las cosas de Dios? Y aún así, ¿qué pasó? Bueno, pues alguien se dio el tiempo para hablarte y explicarte cómo podías reconciliarte con Dios. Así que, si en verdad amas a alguien, pues háblale de Jesús. El caso de Pablo, ¿verdad? Que Pablo siempre tiene la forma de llenar nuestros argumentos y de entender las cosas, pues él escribió nada más y nada menos que 13 libros de la Biblia. Pablo decía en Filipenses 3:13 lo siguiente: una cosa hago. Fíjate lo que dice. Ya vimos a David diciendo una cosa pido, y ahora vemos a Pablo diciendo una cosa hago. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquí Pablo hace un ejercicio que deberíamos hacer todos los días. Olvido mi pasado y me concentro en el futuro. Todos, absolutamente todos, venimos de Egipto, de un mundo incrédulo que afectó, lo quieras admitir o no, afectó negativamente tu vida. En Egipto casi nos matan, pero finalmente fuimos rescatados de ahí
Y debemos entender que esto ya pasó. Tal vez para algunos fue más difícil escapar que para otros. Unos tal vez estaban ya muy cerca de la salida. Otros fueron encontrados en medio del desierto o al borde del precipicio. Pero finalmente ahora todos ya están en el redil. Y en este momento ya no importa si fuiste un ateo, un burlón o un incredulazo. Tu pasado ya no tiene ningún valor en esta tu vida nueva. Y entonces Pablo nos dice, una cosa hago, olvido lo que quedó atrás. Esta es una recomendación para aquellos que les cuesta trabajo olvidar su pasado, que viven atormentados por lo que fueron antes, por sus pecados y errores. Es importante aprender a dejar de arrastrar lastres, rumiar fracasos y aprender a soltar las anclas que impiden que puedas avanzar en tu vida nueva. Y aún, ¿verdad? Si como creyente también tuviste un tiempo de improductividad o de letargo espiritual, es necesario que también te sacudas esto y retomes el camino del servicio. Entiende que el tiempo que pasó ya se perdió. No lo volverás a recuperar jamás. Ya se gastó en otra cosa y ya no vale la pena lamentarse por él. Dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, ¿verdad? A lo que está delante. Me extiendo. Ahora fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Y desde luego entendiendo que mi punto de arranque son mis decisiones de hoy para definir mis acciones del mañana. Me preocupo o debo preocuparme por lo que haré en el futuro. Olvido el pasado y lo hago precisamente para no terminar diciendo, caray, ¿cómo pasa el tiempo? Ya tengo un año más y no he hecho nada para el Señor. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 90:12? Fíjate qué palabras tan sabias. Es una oración, ¿verdad?, hacia Dios. Es un ruego diciendo, Dios, ¿verdad?, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esto es, Dios, por favor, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que podamos crecer en sabiduría. Hay otra persona que quiero mencionar aquí, que la Biblia le llama como un joven rico. Ahora debemos entender que en el contexto neotestamentario, un joven podía ser una persona hasta de 40 años, ¿verdad? Pero vamos a asumir que es un joven. Para mí es un chaval. La Biblia precisamente nos cuenta que un día un hombre se acercó a Jesús. Este personaje tenía todo lo que alguien de éxito podía ambicionar.
Era joven, era rico y además era un principal. Así lo define la Biblia, seguramente un líder religioso. Teniendo todo lo material, tuvo curiosidad por las cosas espirituales y entonces le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo que cumpliera con los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, lo puso frente a la pared, lo enfrentó ante algo con lo que cualquier persona honesta se hubiera doblegado y hubiera reconocido que ha fallado en cumplirlos. Pero este hombre orgulloso no se doblegó, siguió adelante y cínicamente le dijo a Jesús que todo eso lo había cumplido desde siempre. Entonces Jesús, para enfrentarlo, se fue a su punto débil, con la intención de demostrarle que no era verdad lo que él decía. Y le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús, precisamente, le dijo a este joven, una cosa te hace falta. Deshazte de todo lo que te estorbe, quita de tu vida todas las cosas que te puedan impedir seguirme. Muchas veces tenemos la sensación de que nos hace falta algo. Creemos que tal vez sea viajar más, cambiar de automóvil, conocer otras personas, tener más dinero o comenzar una nueva relación. Pero en general, lo que necesitamos más bien es despojarnos de cosas en vez de tener más. Lo que nos hace falta nos lo da Dios. Y lo demás, las cosas que nosotros añadimos a la canasta, en realidad nos estorban para seguir a Jesús. Una cosa te hace falta. Diría Jesús, como lo vimos, ¿verdad? Con Andrés y Pedro, una cosa te hace falta. Ven y sígueme. Mira cómo dice en Hebreos 12, 1, 2 lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo resume, ¿verdad?, estos conceptos que hemos estado tratando en estas semanas. Despójate del peso, despójate del pecado y corre la carrera. Pon los ojos en Jesús. Es necesario que cada día pienses quién eres y a qué has sido llamado por Dios. Es importante que aterrices tus objetivos y te focalices en ellos. Anótalos si es necesario. Ponlos a tu vista y ejecútalos. Haz a un lado lo que te estorbe y haz todo lo necesario para cumplirlos. Pero hay que saber qué es lo que uno quiere y hay que saber qué es lo que uno es ahora en Cristo.
Cuando le preguntaron a Juan Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿quién era? Él dijo, yo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Él sabía qué era, quién era. Y entonces dedicó su corta vida en prepararle el camino a Jesús. Yo soy la voz. Cuando le preguntaron a Jesús quién era, él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y todo el trabajo que realizó durante su vida, pues respaldó lo que él era. De la misma forma, tú eres un ser único con una misión específica. Pero ¿cuánto tiempo has invertido en investigar para saber qué es lo que eres ahora en Cristo? ¿Cuánto tiempo has invertido en saber qué es lo que Dios quiere de ti? En cómo servirlo, en cómo ser útil en sus manos, en cómo cumplir tu trabajo para Dios en esta tierra. Cada uno de nosotros tenemos un lugar específico en el cuerpo de Cristo. Pablo hace esta analogía, ¿verdad? Y dice que todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, todos tenemos un lugar en este cuerpo, ¿verdad? En esta iglesia, y por lo mismo, cada uno tiene una función específica que desempeñar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el trabajo del riñón y del hígado son de filtrar. Cada uno tiene una función específica. Y en un cuerpo, ¿verdad? Siguiendo con esta analogía paulina, todos somos miembros y todos somos importantes. Desde el meñique del pie izquierdo hasta la cabeza. Y aunque cada uno realiza una función diferente, todos somos valiosos. Vayamos a este capítulo 12 de Primera de Corintios, donde Pablo nos hace esta analogía desde el versículo 14 hasta el 21. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos somos importantes en este cuerpo de Cristo, en esta iglesia. Somos muchos miembros y todos dependen de los demás. Pero ¿qué pasa si los pies u otra parte no se quieren mover o no quieren hacer su trabajo? Si alguien, ¿verdad?, se rebela y no quiere desempeñar su función, ¿qué es lo que pasa? Bueno, todos los hemos experimentado en carne propia, ¿verdad? Sin duda, todo el cuerpo se afectará, hasta por tener una uña enterrada. Y estará impedido
para llevar a cabo su trabajo. Entonces, mira, todos los dones que Dios nos ha dado van en relación a trabajar con ellos juntos, como un equipo, para el reino de Dios. Debes entender que siempre tu llamado va a ir en el sentido de poner tus dones al servicio de la causa. Tu profesión, si la tienes, tu talento, que todos tienen, tu apoyo moral, tu disposición para visitar enfermos, ir a la cárcel, de visita, desde luego, ¿verdad? Dar consuelo, ánimo, dinero, etc. Y cuando tú digas, yo soy bueno para esto, yo nací para esto, entonces ya descubriste tu don. Y entonces, ¿verdad? Como el Eureka de Arquímedes, encuéntralo y entonces, ¿qué? Úsalo. Porque lo peor que puede pasar es que sabiendo cuál es tu llamado, cuál es tu don, cuál es tu trabajo, cuál es tu ministerio, cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo, te rehúses a trabajar y a usar tu don. Siempre habrá cosas o circunstancias que te quieran parar. Esto es definitivo. Pero tú debes estar determinado a que nada te frene, a que nada te desvíe de tu propósito. Si te dejas mover por algo, nunca terminarás la carrera. Una cosa debes pedir, una cosa debes hacer, una cosa te hace falta. Que finalmente te decidas a servir. Seguir la voluntad de Dios debe ser tu meta, no importa lo que cueste. Al final te darás cuenta que fue una buena inversión. Si tú eres de los engañados por Satanás y crees que no sirves para nada, que no tienes ningún valor, que no tienes ningún don, estás equivocado. Para Dios eres muy valioso y útil en sus manos, y si decides dejarte guiar por Él, te sorprenderás al ver el carácter, la fuerza y el fruto que Dios puede sacar de ti. Pero lo tienes que hacer ahora. Ahora que hay vida. Porque ¿cuánto tiempo nos queda por vivir? No lo sé. ¿Qué nos depara el futuro? No lo sé. ¿Qué es lo que debo hacer? Sí lo sé. Acaba la carrera que comenzaste y el ministerio que recibiste del Señor. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.